Mi abuelo era un nacionalista, trabajo para él del bigote chistoso. No sé ni por dónde empezar con esto. Me he creado esta cuenta secundaria porque no puedo hablar de esto con nadie más en mi vida real. Simplemente no puedo. La idea me revuelve el estómago. Me avergüenza hasta lo más profundo y al mismo tiempo me persigue como una sombra que no me deja respirar. Necesito soltarlo, escribirlo, liberarlo en algún sitio donde no me juzguen directamente, donde quizás alguien más haya pasado por algo parecido, aunque lo dudo. Mi abuelo era nacionalista o bueno, trabajaba para el hombre del bigote chistoso alemán. No, no era un simpatizante pasivo. No era de la época, no era alguien que simplemente siguió órdenes sin creer. Era un nacionalista convencido, un ferviente nacionalista, y yo lo quería. De verdad, lo quería con todo mi corazón. Crecí con él. Mis padres trabajaban mucho, así que él era mi segundo padre, mi figura paterna más constante. Me enseñó a pescar en el río cerca de su casa, a arreglar cosas con las manos, a jugar al ajedrez. Tenía las manos grandes y callosas, siempre olían a tabaco y a tierra mojada. Cuando me abrazaba, me sentía el niño más seguro del mundo. Era un hombre de pocas palabras, sí, pero sus ojos azules siempre tenían una chispa de picardía cuando me contaba historias de su juventud en el campo, o cuando me ganaba en el ajedrez y me miraba con una sonrisa contenida. Nunca hablaba de la guerra, jamás. Si le preguntaba, su rostro se volvía una máscara de piedra, sus ojos se endurecían, y cambiaba de tema abruptamente. Cosas viejas, niño, no vale la pena recordarlas. Y yo, siendo un crío, lo respetaba. Pensaba que simplemente era el trauma de la guerra. Como tantos otros veteranos, que había visto cosas horribles y prefería olvidarlas. Qué ingenuo, qué ciego estaba. Él falleció hace unos 3 años. Fue tranquilo, en su cama, rodeado de nosotros. Yo le tomé la mano hasta el final. Sentí un vacío inmenso. Era el fin de una era, el adiós a mi héroe silencioso. Después de su muerte, mi abuela, que había estado enferma durante años y cuya memoria ya no era lo que era, fue a vivir con mi tía. Mi madre y yo nos encargamos de vaciar la casa, una casa vieja, llena de recuerdos, de polvo y de la esencia de mi abuelo. Cada objeto era una historia, cada rincón un eco de su presencia. Fue un proceso lento, doloroso y nostálgico. Llegó el día en que teníamos que limpiar el desván, un lugar al que nunca se nos permitió entrar de niños. Mi abuelo siempre decía que era peligroso, que había cosas viejas y que podíamos hacernos daño. Era su santuario de trastos, supongo. Mi madre y yo subimos, armadas con guantes y mascarillas, listas para la batalla contra el polvo y las telarañas. Había de todo. Muebles viejos, cajas llenas de ropa pasada de moda, herramientas oxidadas, libros antiguos. Y luego, al fondo, escondida detrás de una pila de mantas raídas, encontré una pequeña caja de madera de roble. No era como las otras cajas. Estaba bien conservada, con un pequeño cierre de latón que brillaba incluso en la penumbra. No tenía polvo, como si alguien la hubiera limpiado regularmente. Mi corazón dio un vuelco. Era diferente. Sentí una punzada de curiosidad y, tengo que admitirlo, una sensación extraña, casi de sacrilegio, al tocarla. Era suya. Solo suya. La abrí. Dentro había varios objetos envueltos cuidadosamente en un paño de lino. Lo primero que saqué fue una gorra. No cualquier gorra. Era una gorra de oficial, gris oscuro, con el ágile y la insignia bordadas al frente. Mi sangre se heló. Por un momento, mi mente se negó a procesarlo. No, pensé, no. Esto debe ser una reliquia de guerra, un recuerdo de algún enemigo, pero sabía que no. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Debajo de la gorra había una cartera de cuero vieja, y dentro de ella, su identificación, una identificación militar. No de la Wehrmacht. No, era del cuerpo élite alemán. Y la foto de un joven abuelo con los ojos azules que yo conocía también, pero con una expresión fría, dura. Uniforme y las temidas runas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la cartera. El aire se me hizo denso, pesado. Mi madre, que estaba revisando otra caja, me miró. ¿Qué encontraste, cariño?, preguntó. No pude hablar. Solo le mostré la gorra, luego la identificación. Su rostro, que antes estaba relajado, se transformó en una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Esa última parte me destrozó más. Mamá, ¿tú sabías? Mi voz era un susurro. Ella se sentó lentamente en el suelo polvoriento, la mirada perdida en el vacío. Tu abuelo siempre fue un hombre complicado, muy silencioso. Había cosas que no se hablaban en casa, cosas que mi madre nunca quiso que supiéramos. Y entonces empezó a llorar, lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas. Pero eso no era todo. En la caja, debajo de la cartera, había un diario encuadernado en cuero, escrito a mano en alemán antiguo. Era su letra. La reconocí de las pocas notas que me había dejado alguna vez. A mi nieto, mi pequeño lobo. Lee esto cuando yo ya no esté. Y solo entonces, el corazón me latía con una fuerza brutal contra las costillas. Mi pequeño lobo.
Una frase que usaba a menudo cuando yo era niño que siempre me pareció un apodo cariñoso. Ahora, bajo esta nueva luz, sonaba inquietante. Me llevé el diario a casa. No pude abrirlo esa noche, ni la siguiente. Me pasé días caminando sin rumbo, con la mente revuelta por lo que había descubierto. La voz de mi abuelo, sus abrazos, sus historias, todo se retorcía y se deformaba en mi memoria. El hombre que yo creía conocer se desdibujaba, siendo reemplazado por una figura sombría, desconocida. Finalmente, una noche, con una botella de whisky y el estómago revuelto, me armé de valor. No hablo alemán fluido, pero sé lo suficiente para entender algunas cosas, y con la ayuda de un traductor online, empecé a leer. No fue un diario de reflexiones o arrepentimiento, fue un registro frío y detallado de sus años en el cuerpo élite. Las primeras entradas hablaban de su juventud, de la fascinación por el movimiento, por la promesa de un nuevo orden, por la camaradería, por la disciplina. Describía cómo se sintió elegido parte de algo grande. Leyendo esas palabras, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. La ideología, el fervor, la cejera, estaba todo ahí. Luego venían los detalles. No voy a entrar en lo más grotesco aquí, no puedo, pero había descripciones de su entrenamiento, de su participación en la limpieza de ciertas áreas, de la disciplina impuesta, de la deshumanización del enemigo. Hablaba de órdenes que debían cumplirse por el bien de la raza y de cómo era un privilegio servir a la causa. Había pasajes donde se jactaba de su eficiencia, de su obediencia inquebrantable. Mencionaba nombres de lugares, de operaciones, cosas que, al buscar en Google, eran reales, horriblemente reales. Encontré fotografías, no eran las que guardábamos en los álbumes familiares. Estas eran pequeñas, en blanco y negro, granuladas. Él, en uniforme, sonriendo junto a otros hombres con la misma mirada de acero. Fotos de él de pie con un rifle. Frente a escenas que no puedo describir. Montones de cuerpos, personas, judíos, gitanos, disidentes, hombres, mujeres, niños. La realidad golpeándome en la cara como un camión a toda velocidad. El hombre que me enseñó a amar la naturaleza, que me decía que nunca le hiciera daño a una criatura inocente, estaba ahí en esas fotos, siendo parte de esa atrocidad indescriptible. Recuerdo que vomité esa noche. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago, solo bilis y el sabor amargo de la traición. La traición no solo a mí, sino a la humanidad. Mi abuelo no era un simple soldado, era un verdugo, un participante activo en el genocidio, y no mostró ni un gramo de arrepentimiento en ese diario. Las últimas entradas de la guerra hablaban de la derrota como una vergüenza, una traición de los débiles, no como el fin de una pesadilla. Nunca se arrepintió, nunca. Lo que más me duele es la absoluta falta de remordimiento. En sus escritos de posguerra, que eran esporádicos, hablaba de reconstruir, de pasar página, de no mirar atrás, pero no había una sola palabra que sugiriera que entendiera la magnitud de sus actos. El horror de lo que había hecho. Era como si simplemente hubiera cambiado de uniforme y de misión, pero el núcleo de su ideología permaneciera intacto, enterrado bajo una capa de normalidad. ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo miro mis propias manos y no veo las suyas? ¿Cómo miro mi reflejo y no veo un pedazo de ese monstruo? Tengo sus ojos azules, su misma forma de la nariz, pequeñas manías que creía mías y que ahora sé que eran suyas. ¿Soy yo también, de alguna manera, portador de esa oscuridad? Está en mi sangre. En mi genética, esa capacidad para el mal. He pasado noches enteras sin dormir, analizando cada recuerdo, cada palabra que me dijo. ¿Había alguna señal? ¿Alguna pista? Su disciplina férrea, su nacionalismo velado que siempre atribuía al orgullo de su país, su aversión a la debilidad, su insistencia en el orden y la obediencia. Ahora todo cobra un significado siniestro. La forma en que a veces miraba a ciertos extranjeros, en la calle, con una expresión de desaprobación apenas perceptible. La forma en que evitaba hablar de política internacional, pero siempre se quejaba de la decadencia moral de la sociedad moderna. Mi madre no quiere hablar de ello. Lo ha enterrado, como hizo mi abuelo. Dice que no podemos cambiar el pasado, que él fue diferente con nosotros, que quizás la guerra lo cambió, pero yo no puedo aceptar eso. No es que la guerra lo cambió, él participó activamente en el horror. Él creyó en esa ideología. No fue una víctima, fue un perpetrador. Y el hecho de que fuera un abuelo cariñoso para mí no borra la sangre de sus manos. A veces siento que estoy viviendo una doble vida. Por fuera, soy el mismo, por dentro estoy roto en mil pedazos, viendo el mundo a través de un filtro de horror y desconfianza. Cada vez que veo una noticia sobre el racismo, el odio, la injusticia, no puedo evitar pensar en él, en cómo un hombre aparentemente normal, un abuelo amable, pudo ser capaz de tanta crueldad. Y me pregunto si no hay más abuelos amables por ahí, con pasados ocultos, con corazones oscuros, viviendo vidas dobles. La vergüenza es abrumadora. ¿Debería contárselo a mi familia extendida? ¿A mis primos, a mis tíos que no saben nada? ¿Debería destruir el diario? ¿O debería entregarlo a algún historiador? ¿A algún archivo? ¿Qué hago con esas fotos, con esos objetos?
Son una prueba innegable de un mal indescriptible, pero también son la herencia de mi propio abuelo. Me siento atrapado entre la necesidad de justicia histórica y el peso de mi propia historia familiar. ¿Cómo puedo reconciliar al hombre que me enseñó a atarme los cordones y a montar en bicicleta con el hombre que participó en la aniquilación sistemática de millones de personas? No puedo. Es como si dos realidades paralelas coexistieran en mi mente, chocando una contra la otra, creándome una grieta en el alma. Y la pregunta que me atormenta por encima de todo, ¿él sabía lo que había hecho? ¿Lo sabía y simplemente lo reprimió? ¿O realmente creía que había hecho lo correcto? Su diario sugiere lo segundo, lo cual es aún más inquietante, que nunca hubo remordimiento, solo convicción. Me siento solo, terriblemente solo con esta carga. Necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea la inmensidad anónima de Internet. Necesitaba sacar esto de mi pecho antes de que me consumiera por completo. No espero respuestas fáciles. No las hay. Solo, necesitaba que alguien lo supiera, que mi abuelo, mi querido abuelo, fue un monstruo, y que ahora yo tengo que vivir con ello, cada día.